Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés a punto de dormirte. Bueno, a punto de dormirte no, estás esperando que llegue el podcast, ¿no? Obviamente. Sin el podcast no te puedes dormir. O sí, estás escuchando el podcast por la simple curiosidad que te genera el hecho de haberte enterado que hay una persona que cuenta historias a través de internet para que la gente se duerma. Entonces pensaste, bueno, ¿y qué es esto? Voy a escucharlo. Igualmente yo nunca tuve ningún tipo de problema de insomnio, pero voy a escucharlo a ver qué estupideces dice. Quizás habla de concentración, quizás habla de poner la mente en blanco. No hablamos de eso. No hablamos necesariamente de poner la mente en blanco. Si querés poner la mente en blanco, yo creo que funciona. Pasa que cuesta muchísimo. Yo muchas veces intenté poner la mente en blanco. Cuesta muchísimo. Primer bostezo de la hora. Cuesta muchísimo poner la mente en blanco. Si lo intentás, te juro que podés. Por 10 segundos, como mucho, Cuesta muchísimo. Yo solamente lo pude lograr un par de veces. De hecho, me pude dormir poniendo la mente en blanco. Claro, pero es tal el esfuerzo que conlleva poner la mente en blanco, realmente poder dejar de pensar en lo que tu mente quiere pensar, que es realmente difícil, porque es estar luchando contra uno mismo. Es estar luchando con la mente contra la propia mente de uno. Entonces es súper difícil. Si trae buenos resultados, sí, trae buenos resultados. Pero es casi imposible. O por lo menos es muy difícil. Es más, lleva tanto trabajo que quizás toda la energía que gastás intentando concentrarte, intentando poner la mente en blanco, quizás toda esa energía que perdés es la que te lleva a dormir. Es la que te lleva a que el cuerpo haya perdido tanta energía que digas, bueno, me voy a dormir ahora porque necesito recuperar. Necesito recargar baterías. Claro, porque ya gastaste muchísimo intentando concentrarte. No digo que sea imposible, ¿eh? Hay gente que se puede concentrar, hay gente... Bueno, pero igualmente no estoy hablando de concentración, pero sería algo más o menos parecido.
Porque poner la mente en blanco implicaría un cierto grado de concentración. Implicaría el hecho de tener que dirigir la mente hacia un solo lugar. Y al fin y al cabo, eso es la concentración, ¿no? Cuando uno tiene que concentrarse en algo que está estudiando, dirige la mente solamente a ese lugar, o por lo menos intenta dirigir la mente solo a ese lugar. Cuando alguien está intentando concentrarse en una película, perdón, no me puedo concentrar en este podcast. Los bostezos llegan solos. Tercer bostezo de la hora. Me imagino que me habrás acompañado, me imagino que habrás hecho el bostezo conmigo. Por favor, por favor. No sea cosa que me hayas dejado bostezando solo. Estoy moviéndome porque estoy incómodo. Me imagino que habrás bostezado conmigo. Aparte, no sé si no estaba tapando el micrófono. Bueno, espero que la primera parte se haya escuchado bien. Los bostezos vienen solos. Es como que mi cuerpo y mi mente ya saben que estoy grabando este podcast. O será la hora en la que lo grabo, o será, no sé. No sé qué es lo que pasa, que los bostezos vienen solos. Pero te decía que cuando uno está intentando concentrarse en una película, también está intentando dirigir la mente hacia un solo lugar. Por lo tanto, si uno intenta poner la mente en blanco, también de alguna manera está intentando poner la mente en un solo lugar, dirigir la atención a un solo lugar. ¿Sirve para dormirse? Sí, sería ideal. De hecho, es ideal. Es estupendo para dormirse el poder poner la mente en blanco. ¿Cómo lo intento hacer yo? Bueno, pienso en un papel en blanco, en una pared en blanco, en algo blanco. Tienes que intentar pensar en algo blanco, pero que no tenga nada, ¿no? Porque no tenga, si tiene algo al lado, si pensás en una pared de tu casa que tiene un cuadro en el medio, obviamente que no va a pasar. Tenés que pensar en una pared totalmente blanca. E intentar que no se cuele nada por los costados. E intentar, que eso es lo más difícil, que la mente no se vaya de ahí. Si la mente se queda ahí, te juro por Dios que hasta yo logré percibir cuando el sueño estaba llegando. Es muy raro esto. No quiero que sea una experiencia sobrenatural, ni paranormal, ni mucho menos. No estoy hablando de percibir nada extraño, pero estoy hablando de hacerse consciente de un momento en el que casi siempre, o sea, del que casi siempre no somos conscientes, ¿sí? En el momento en el que el sueño llega. La mayoría de las veces nos sorprende. La mayoría de las veces no somos conscientes que el sueño está llegando. Yo puedo decirte que yo muchas veces pude poner la mente en blanco y fui consciente de cómo el sueño se iba apropiando de mí. Bueno, no sé si decirlo en esas palabras muy, no sé, muy tétricas, ¿no? El sueño se ha apoderado de mí. Bueno, percibí cómo llegaba el sueño, percibí cómo pasaba de un estadio al otro. Es más, en ese momento tuve un pico de lucidez y me di cuenta que estaba pasando lo que pasó. Y de hecho, después pasó lo que yo esperaba. O sea, en el momento en el cual estaba llegando el sueño, yo percibí que me estaba durmiendo. Y no es porque cerrara los ojos y los abriera de repente. Porque, claro, uno la mayoría de las veces cuando percibe que se está durmiendo, en realidad no percibe que se está durmiendo. Percibe que se durmió. Entonces, imagínate, no sé, estás mirando una película y cuando te empiezan a picar los ojos y decís, uy, tengo sueño o algo por el estilo, ¿no? Y de repente decís, uy, me estoy durmiendo. ¿Pero cuándo? Te das cuenta que te estás durmiendo. Había sido récord de bostezos, me parece. Si está funcionando el telebostezo, por favor, hacémelo saber. Déjame un comentario en donde estés escuchando este podcast. Por favor, que quiero saber si el telebostezo funciona. Yo creo que sí, pero bueno. Es más, estoy seguro. Estoy seguro que tengo ese don y me tienen que dar el Grammy Latino o el Spotify.
A propósito, ya estoy en Spotify, ya este podcast está en Spotify. Ya recibido un rediseño el logo, que espero que les guste. Es lo mismo, pero un poquito más elaborado, ¿sí? ¿Por qué pasaba esto? Porque iTunes no me reconocía el logo. No sé por qué, no le gustaba, parece. Entonces intenté trabajarlo un poquito más. ¿Sí? Es el mismo emoji con las setas del sueño, pero de otro modo, ¿sí? Si lo percibieron ya, díganme si les ha gustado o no les ha gustado. En realidad es la misma cara, o una cara, o sea, el emoji es el mismo, es una cara distinta con un amarillo distinto. Pero bueno, me gusta más como para... El otro nunca me había convencido. Como que lo había hecho muy rápido, había puesto la carita ahí, había puesto podcast para dormirse abajo y nada más. Pero iTunes no me lo reconocía. Y tenía la portada siempre en blanco, o sea, era como si no tuviera foto el podcast. Entonces tuve que tuve que hacer una foto nueva, una portada nueva en realidad. Y bueno, y ahí quedó. Por favor, háganme saber si les gusta. Y además, bueno, ya está el podcast también en Spotify, sí, a partir de hoy, así que aquellos que eh, quieran escucharlo en Spotify, no sé. No sé si alguien va a estar escuchando esto y se va a ir a Spotify a escucharlo. Si estás escuchando esto, ya lo estás escuchando desde donde lo estás escuchando. Lo que me va a permitir Spotify es seguramente llegar a gente distinta, ¿no? A gente nueva, a gente que escucha podcast a partir de Spotify. Y bueno, y el rediseño del logo también, que ahora me permite tener una carátula en iTunes, me permite llegar a más gente en iTunes. Pasa que ya es tarde, ¿no? Estamos como por el episodio 20. Entonces, claro, después de 20 episodios voy a aparecer como si fuera nuevo en iTunes. ¿Viste? Es como que hubiera empezado el podcast, no sé, ayer. 18 episodios. 18. No 20. 18. Bueno, 20 vamos a completar esta semana, seguramente. Pero por ahora son 18, contando el de hoy, ¿no? Bueno, no sé qué te estaba contando. Ah, te estaba contando, me parece que podía percibir la llegada del sueño, siempre y cuando me concentrara. Por eso es que alguna vez hablé de concentración o de meditación. No recuerdo en realidad, pero sirve muchísimo para determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me sirvió, pasa que es difícil, depende para quién, ¿no? Yo soy una persona que, cuando yo estudiaba locución, teníamos una materia que era fonoaudiología. Eh, en todos los países se llama distinto. O sea, no sé cómo se llama en tu país, pero fonoaudiología tenía que ver más que nada con... eh, es el médico que se encarga de la voz. Es el médico, es la profilaxis de la voz, como quien dice, de las cuerdas vocales. El fonoaudiólogo, por lo menos aquí, es el médico que se encarga de mejorar la forma en la que hablas, ¿sí? No es tanto un médico que te va a operar las cuerdas vocales, sino más que nada es un médico que tiene que ver con, si no me equivoco, tiene que ver con la ejercitación, tiene que ver con la rehabilitación del habla, de las cuerdas vocales y de todo el aparato fonador. Qué lindo que sonó, ¿no? El aparato fonador. Muy bien. Entonces teníamos una materia que se llamaba fonoaudiología para poder cuidar nuestra voz, para poder hablar mejor o para poder hacer ejercicios para poder modular mejor y masticar mejor las palabras. Eh, Teníamos una fonoaudióloga, divina ella, que venía a darnos una clase. Practicábamos mucho el tema de la respiración cada vez que, cada vez que teníamos una clase de fonoaudiología. Empezábamos siempre haciendo ejercicios de respiración. La locución tiene mucho que ver con el canto. El locutor tiene mucho que ver con el cantante. El cantante hace muchos ejercicios de respiración, muchos ejercicios de proyección de la voz.
para que la voz se escuche un poco más fuerte, o que se escuche mejor, ¿no? Sin forzar las cuerdas vocales, que tenga el volumen y el tono necesario sin forzar las cuerdas vocales. Bueno, hay muchas cosas que, no sé, me resultaría medio imposible de explicar. Un día quise hacer un podcast, que de hecho lo tengo pendiente todavía. Quise hacer un podcast hablando de locución y hay muchas cosas que yo tengo incorporadas, pero me resulta difícil explicarlas. Como por ejemplo todos los temas de locución. Me resulta difícil poner las cosas en palabras. A veces no te pasa que aprendes algo, pero después no lo sabes explicar. Y no es que yo no sepa explicar, ¿eh? Hay cosas que puedo volcarlas en un paso a paso y puedo explicarlas cómo se deben hacer. Pero hay otras cosas que la mayoría de las veces me ocurre como con características innatas, como con cosas que ya vienen conmigo desde la cuna, o cosas que ya he incorporado, cosas que ya hago casi instintivamente, casi como por reflejo. Por ejemplo, no sé, el tema de la respiración. Es raro, tengo que estar congestionado, tengo que estar perjudicado, tengo que estar enfermo de alguna manera, pero es raro que yo respire por la boca, es raro que haga y empiece a hablar. Es más, lo podés notar en todos los audios, es raro que escucharme respirar por la boca. De hecho, nos enseñan a no respirar por la boca porque queda mal, porque se escucha en el micrófono como uno respira por la boca. O cuando toma aire, mejor dicho, por la boca. Sí, seguramente en algún momento lo hago. No estoy diciendo que no lo haga nunca, nunca, nunca. Pero bueno, yo me doy cuenta que cuando estoy frente al micrófono, respiro mejor. Y esas cosas ya las incorporé. Me las enseñaron en algún momento y ya las incorporé. Y me resultaría muy difícil explicarle a alguien cómo hacer. Bueno, cómo hacer. Inspirando por la nariz, básicamente, pero me resultaría difícil, no sé, hacer un curso y venderlo, ¿no? De cómo respirar mejor. O, viste que en internet está lleno de 7 trucos para esto, 4 trucos para el otro. Bueno, yo no tengo ningún truco para esto, es simplemente respirar y respirar bien. Y cómo incorporamos el hábito de hacer, o cómo lo hacemos casi de forma instintiva, me parece que con la práctica. No tengo un truco, no tengo un tip, no tengo 4 trucos para respirar mejor frente al micrófono. Es más, me pasaba, por ejemplo, cuando yo veía que en internet hay cursos de oratoria, ¿no? O cursos para hablar en público, cómo hablar mejor en público. Yo no tengo ningún inconveniente para hablar en público. Es más, me considero que tengo buena oratoria. Y digo, yo tendría que hacer un curso de oratoria, o un curso sobre hablar en público, porque claro, sé hablar en público, me gusta hablar en público, no tengo ningún inconveniente con hablar en público, por lo tanto, soy la persona indicada para dar un curso. Perfecto, me senté delante de la computadora y digo, bueno, voy a hacer un temario, un programa. No se me ocurría nada. ¿Qué te puedo explicar sobre hablar en público? Sí, te puedo explicar las cosas que tenés que hacer, pero ¿cómo las tenés que hacer? No lo sé. A mí me salen. No sé explicarlas. Yo te podría decir en un curso sobre cómo hablar en público, bueno, subir al escenario, qué sé yo, vestirse bien, poner el micrófono a una distancia considerable de la boca. Pero claro, el curso no apuntaba a eso. El curso apunta a que las personas que no sepan hablar en público sepan más que nada cómo desarrollarse, o sea, cómo moverse en el escenario, cómo hablar mejor en público, no cómo acomodar el micrófono. Bueno, no lo sé.
No lo sé, tendría que revisar cada cosa que yo hago y de hecho no te podría llegar a dar ningún tip con las cosas que yo hago. O peor aún, hay cursos de cómo perder el miedo a hablar en público. ¿Y cómo perdes el miedo? No lo sé porque nunca tuve miedo. Entonces no sé cómo perder el miedo. Es difícil para mí explicar, calculo que, qué sé yo, recién me estaba acordando de un futbolista, ¿no? ¿Cómo enseña un futbolista a jugar al fútbol? ¿O cómo se enseña a jugar al fútbol? No creo que haya posibilidades de enseñar a jugar al fútbol. Sí, hay escuelas de fútbol. eh, no sé, pero lo veo tan raro porque son cosas que se aprenden con la práctica. No hay un paso a paso acerca de cómo jugar al fútbol. Bueno, hoy la materia es correr. Mañana la materia es marcar. Quitarle la pelota al adversario. Bueno, no hay mucho que enseñar. Quitarle la pelota al adversario. Bueno, ahí tiene el adversario. Quítele la pelota una, otra vez, otra vez, otra vez, día tras día, mes tras mes, año tras año. En algún momento aprenderá y en algún momento será el as de las personas que quitan pelotas, ¿no? El as de los defensores. Pero claro, ¿cómo te explico cómo quitar la pelota? No sé, para mí es raro. Son cosas que nunca podría explicar. Delantero, ¿cómo meter un gol? ¿Qué sé yo? Para mí el fútbol no tendría que enseñarse, ¿no? Pero imagínate que se puede enseñar el fútbol. Como 4 tips para meter mejores goles. Y uno después ve esos cursos y son, ¿viste? Chamullo. Chamullo sí es una palabra del lunfardo argentino, me parece. Eh, pero bueno, imagínate que haya un curso, no sé, o un video en YouTube. 4 tips para meter mejores goles. Tip número 1, concéntrate. Y sí, es como que no me está solucionando mucho la vida. Tip número 2, mira hacia el arco. Buah. Claro, porque son así los consejos, ¿no? Tip número 3, no te distraigas. Buah. Y sí, pero no me estás ayudando en nada. ¿Se entiende? Es obvio que no me voy a tener que distraer, es obvio que voy a tener que mirar hacia el arco, es obvio que te dije, ya me olvidé del primer tip que te di, para hacer mejores goles. Ah, correr, sí, obvio voy a tener que correr. Cuarto tip, apunta al arco, o peor todavía, apunta donde no esté el arquero. Pero sí, es obvio, eso no es un tip, me estás enseñando cómo hacer algo que es obvio, entonces no me tenés por qué enseñar. Mira, se me ocurre, voy a hacer un canal de YouTube en donde voy a explicar cosas que nadie necesita, ¿no? Por ejemplo, cómo caminar. Esas cosas, claro, no las necesita nadie. ¿Cómo caminar? Bueno, mover un pie hacia adelante. Mover el otro pie cuando se mueve el anterior. Y esas cosas no las necesita nadie. Pero bueno, es más o menos así como 4 tips para hacer mejores goles. No sé si hay un video que sea 4 tips para hacer mejores goles, pero es lo mismo que yo te diga ahora mismo o haga un video en YouTube, 4 tips para dormir mejor. O 4 tips para poder conciliar el sueño. 1, relájate. Y sí, uno cuando quiere dormir tiene que relajarse. 2, cierra los ojos. Buah, es como medio obvio, ¿no? O sea, hay que cerrar los ojos para dormir. 3, intenta poner tu mente en blanco. Ahí está. Intenta poner tu mente en blanco. No me estás ayudando en nada, me estás diciendo que ponga la mente en blanco. Y eso es súper difícil. Es lo mismo que yo te diga, no sé, 4 tips para que duermas. Bueno, 1, acuéstate. 2, cierra los ojos. 3, duerme. Ya está. Esos son mis tips para que duermas. Bueno, el tema es que yo pude poner la mente en blanco. De hecho, puedo poner la mente en blanco. Me cuesta horrores, pero puedo poner la mente en blanco. Y en el momento en el cual pongo la mente en blanco, si puedo mantenerla por cosa de
un minuto te podría decir, yo puedo percibir cuándo está llegando el sueño y cuándo estoy pasando de un estadio al otro, cuándo dejo de estar despierto, el proceso que dura nada, segundos, hasta que me duermo. ¿Cuándo me duermo? Bueno, cuando me duermo ya no tengo percepción de las cosas, pero puedo atravesar ese momento y sentir cuando me estoy durmiendo hasta que llega un momento que ya no me acuerdo de nada. De hecho, tengo que hacer un esfuerzo para recordar ese momento. No es que al otro día me levante diciendo, uy, mirá, me acuerdo cuando me dormí. No. El último recuerdo que tengo, que habitualmente uno no tiene, qué sé yo, depende, ¿no? Cuando uno se duerme haciendo algo, por ejemplo, mirando una película, uno pierde noción, ¿no? Y no se acuerda de lo último que vio. No se acuerda hasta dónde vio de la película. Cuando uno se acuerda, cuando uno se acuesta a dormir y cierra los ojos, y la mente empieza a divagar y a pensar, qué sé yo, uno se entrega y uno, la mayoría de las veces no se acuerda cuándo se durmió. ¿Qué fue lo último que pensó? Bueno, en este caso sí, porque yo me concentré, porque yo lo que hice fue poner la mente en blanco a propósito. Me voy a acomodar ahora otra vez, así que si escuchas un ruido medio extraño. Imagínate que después de estar 25 minutos hablando en la misma posición, es como que te empieza a molestar un poco la espalda, un poco todo. Bueno, entonces te comentaba que puedo recordar el momento en el cual me dormí porque me concentré en hacerlo. Y sentí cómo el sueño llega. Voy a intentar graficarte por si no lo viviste nunca. Y de hecho es una linda experiencia como para que la puedas vivir. Como para que la puedas probar. Dejémonos de chácharas. Todos los que quieran aportar, bienvenidos sean. Pero yo estoy aquí para contar una historia. Para contar una historia que hoy tiene que ver, ayer tuvo que ver con la lluvia y hoy tiene que ver con el sol, pero no es a propósito. Sí es a propósito. Es a propósito porque yo me inspiro mucho de las cosas que me pasan para hacer historias. O qué sé yo, me inspiro de lo que sea. Voy caminando, veo un pájaro y se me ocurre hacer una historia acerca de un pájaro. Pero ayer estuvo lloviendo y hoy salió el sol. Por lo tanto, me inspiré y me acordé. ¿Sí? Me inspiré con el sol. Uno no suele inspirarse con el sol. Eso me pasa a mí nada más. La mayoría de las veces uno lo que hace es broncearse con el sol. Es quemarse con el sol. Es tomar un color con el sol. No inspirarse. Yo no voy a la playa a inspirarme. Creo que ninguno de ustedes va a la playa a inspirarse. Uno va a la playa a broncearse. Uno cuando hay sol espera calentarse con el sol. O, por ejemplo, cuando hay un eclipse, espera que haya alguien que venga y le tape el sol. Pero de inspiración nada. Porque viste que los eclipses, digo, que vaya alguien. Bueno, puede ser la luna o la luna, nada más. ¿Qué otro eclipse solar tenemos? Ninguno. Solamente la luna puede interferir entre nosotros y el sol. Porque digo, claro, nosotros tapamos el sol. ¿Y a quién le damos? A la luna. Un eclipse lunar. No, solar. No, ¿el eclipse solar cuál es? El eclipse solar es cuando el sol se tapa, ¿no? Cuando la luna tapa el sol. Y un eclipse lunar es cuando la Tierra tapa el sol y el sol no ilumina la luna. ¿Estoy bien? Porque, claro, la luna tapa el sol o la Tierra tapa el sol. El sol no tapa nada. Porque si el sol tapa la luna, ¿qué gracia tiene? No pasa nada. Bueno, entonces, cuando uno ve un eclipse, no era el tema ese. Cuando uno va a exponerse al sol, quiere broncearse, no quiere inspirarse. Bueno, yo cuando veo el sol me inspiro. Es así. Soy como una inspiración, me viene como una inspiración divina y me acuerdo de situaciones, ¿sí? Y me acuerdo de una situación
que ocurrió en un pueblo en el cual yo vivía, en el que las noches eran mucho más largas de lo habitual, ¿sí? Pero esto fue un fenómeno que ocurrió durante un tiempo nada más, durante unos 6, 7 días, creo que fue una semana nada más. En ese pueblo estuvo una semana casi sin salir el sol. Pero no es que no saliera el sol, sino que las noches eran tan largas que casi uno ni apreciaba que el sol saliera. Porque la noche llegaba hasta las 6 de la mañana, por ejemplo, y a las 8 de la mañana ya se hacía de noche de nuevo. ¿Por qué? Por una extraña razón, quién sabe. Quizás era producto de algún eclipse. Quizás era algún cuerpo celeste que se cruzaba delante del sol. Quizás era algún cuerpo de otro color, no necesariamente celeste. Porque claro, en el espacio, a ver, nosotros no conocemos nada del espacio. ¿Cómo sabemos que todos los planetas son cuerpos celestes? ¿Cómo sabemos que son celestes? Para mí no son celestes. ¿Qué crees que te diga? Para mí los planetas no son celestes. Yo no he visto ningún planeta celeste. Bueno, depende cómo lo pintes. Viste que en la escuela te hacían hacer por ahí maquetas y agarrabas bolas de, de poliestireno expandido, de Telgopor, que se llama aquí. Es una marca Telgopor, pero bueno. Eh, ¿Cómo se llama eso en tu país? Hay muchas. Se llama de diferentes formas el Telgopor en muchos lados. Eh, Hay que ver cómo se llama en tu país. Se llama poliestireno expandido. Ese es el nombre, me parece, apropiado. Ese es el nombre que mi vecino, el científico, me dijo. Se llama poliestireno expandido. A lo que yo le dije, buen día. Y el hombre me dijo, oh, discúlpeme, buen día. ¿El qué? Le digo, se llama poliestireno expandido. Eso. Y yo no le pregunté. No, está bien, me dice, pero yo quería compartirle mi conocimiento. ¿Qué conocimiento? Le digo yo, de las cosas químicas, de los materiales. Yo quería compartirle que ese material que usted tiene en la mano se llama poliestireno expandido. Muy bien. Muy bien, le digo. Muchas gracias. Ahora, ¿usted por qué hace eso? No, no por colaborar. No, no le digo, no lo hace por colaborar. ¿Cómo que no? Me dice, yo quiero colaborar con usted eh, incorporando conocimientos a su mente. ¿Qué quiere decir? Le digo que yo no tengo conocimientos en mi mente. Usted me está diciendo que yo soy un analfabeto, que no soy inteligente. No, no, me dijo. Sí, me está queriendo decir eso. No, no, no crea eso, por favor. Bueno, entonces le digo, usted está haciendo un vanidoso, soberbio, que lo único que quiere es eh, expresar su sabiduría delante de todos los demás mortales, solamente para que todos los demás se enteren de cuánto usted sabe. Bueno, esa fue la última vez que me habló el vecino. Pegó media vuelta, se fue, cerró la puerta, entró a su casa y fue la última vez que me habló. Está bien, yo no tenía un buen día ese día, pero por lo menos aprendí algo gracias al vecino. Creo que voy a ir a decírselo. Aprendí que ese material se llamaba poliestireno expandido. Gracias a mi vecino, gracias a la soberbia, gracias a la vanidad de mi vecino, gracias a que me cree un primate, a que cree que yo no soy inteligente y cree que no, no puedo saber el nombre de las cosas. Se cree muy, muy importante solamente porque es químico, físico, científico, no sé qué es, no sé. Bueno, nunca le pregunté a este hombre si sabía por qué en el pueblo una vez fue de noche 7 días seguidos. Eso ocurre más que nada en los países que están cerca de los polos, pero no tan así, o sea, que el día dure poco está bien, pero en este pueblo fue un fenómeno extrañísimo porque fue una semana
en la cual no salía el sol. Quizás había un eclipse, por eso. Entonces el sol no aparecía, entonces a nosotros nos parecía que el sol no aparecía, pero el sol sí aparecía y a nosotros nos parecía que no aparecía, pero cuando aparecía a nosotros nos parecía que no aparecía. Pero si nos parecía que aparecía, quizás en realidad no aparecía. Entonces, el tema era que no salía el sol. No sabíamos por qué. Pero fueron una semana casi eh, de noche completa, de noche eterna. Bueno, eterna no, porque duró 7 días, no era eterna esa noche. Pero bueno, como te digo, quizás había algún cuerpo celeste que se cruzaba y no dejaba que la luz del sol llegara a la Tierra, pero por lo menos se tendría que ver, ¿no? Porque cada vez que la luna se cruza por delante del sol, se ve. Está la luna cruzada por adelante del sol. Pero en ese momento no. Es más, no veíamos ni un cuerpo ni nada. ¿Por qué un cuerpo? Porque claro, los planetas no tienen forma de ser humano. No hay un planeta que tenga forma de un cuerpo de mujer y un planeta que tenga forma de un cuerpo de hombre. Y menos aún pintados de celeste. Aunque quizás esas definiciones vengan de hace tiempo, ¿no? De cuando los egipcios crearon las pirámides, de cuando quizás otro tipo de vida extraterrestre estuvo aquí presente en el planeta Tierra y de alguna manera nos develaron que los planetas en realidad no son planetas, sino que son personas gigantes extraterrestres que andan allí en el espacio. Nosotros creemos que son redondos, pero en realidad tienen nuestra misma fisonomía. Es por eso que se les llama cuerpos celestes, porque son extraterrestres, son tipo aliens, pero con nuestra fisonomía. Tienen nariz, ojos, boca, orejas, nada. Son igual que un ser humano, pero gigantes y celestes. Nosotros somos, bueno, depende qué tipo, qué color de piel tengamos, pero bueno, somos de ese color. Estas extraterrestres son celestes y son gigantes, pues podemos ver el reflejo de repente cuando hay alguna noche estrellada o algo y nos dicen, mira, aquel es Marte, aquel es Venus, aquel es tanto. En realidad estamos viendo el brillo, pero sí, pudiéramos acceder a los telescopios de la NASA, podríamos darnos cuenta que en realidad los planetas no son redondos, sino que tienen forma humana. Que tampoco son planetas, en realidad son extraterrestres que están ahí descansando hace millones de años. Y son celestes. Son de color celeste. Nosotros no sabemos, pero en realidad el cielo celeste que nosotros tenemos durante el día tiene que ver con ellos. Tiene que ver con que son un montón de cuerpos celestes girando en el sistema solar. Entonces, claro, cuando el Sol les da de lleno, la luz que rebota en ellos termina siendo celeste, claro, porque es como cuando vos tenés un velador y le pones un papel de color alrededor, le pones un papel de color rojo y la luz termina siendo rojiza. Cuando tenés una luz blanca y le pones un papel, qué sé yo, verde, la luz termina siendo verde. Bueno, en este caso la luz termina siendo celeste. ¿Por qué? Porque son cuerpos celestes los que hay en el cielo. Entonces, cuando el sol les pega, la luz que rebota es celeste. Es por eso que todo nuestro cielo termina siendo celeste cuando es de día. Porque son aliens, son extraterrestres que están en el espacio, sentados, parados, no sé, pero no son redondos los planetas. Tienen forma humana. Y son celestes. Es por eso que en algún momento alguien dijo, mirá, un cuerpo celeste.
Y después le quedó el nombre cuerpos celestes. ¿Pero por qué? Porque eran cuerpos celestes. Después, bueno, esas civilizaciones murieron y nosotros, los que llegamos ahora, alguien nos hizo creer que son redondos los planetas y que tienen diferentes texturas y diferentes composiciones. Y no, son todos extraterrestres, iguales a los seres humanos, gigantes, tan gigantes como el planeta Tierra, y de color celeste. Y son los encargados de que nuestro día sea celeste, nuestro cielo sea celeste. Es más, se está estudiando la posibilidad de que se estén destiniendo. Y es por eso que nuestros océanos son celestes también. Porque en realidad es la tinta de ellos que cae sobre el mar. Porque el mar en realidad tampoco es celeste, pero la tinta de los cuerpos celestes que están flotando en el espacio cae sobre la Tierra, cae sobre el mar y tiñe los océanos de celeste. Viste que en realidad cuando vos te metés al agua, el agua no es celeste. Vos no estás nadando en témpera celeste. En realidad el agua es transparente y se ve celeste. ¿Por qué? Porque está cayendo la tintura de los extraterrestres que están en el espacio, está cayendo la tintura al mar, está cayendo a la tierra. En realidad se nota en el mar, en la parte de tierra, en los continentes no se nota, pero en el mar sí. No se nota por X razón. No sé, en realidad, por qué no se nota. Pero en el mar sí. Cuando uno ve la Tierra desde el espacio, se nota exactamente todas las partes celestes. Bueno, todo eso es tintura derretida de los extraterrestres que están en el sistema solar, de los cuerpos celestes. Esos cuerpos celestes que ya de celestes les debe quedar poco. ¿Por qué? Porque se están destiniendo y toda la tintura está cayendo sobre el planeta Tierra. Es que ocurre que en realidad el sistema solar no debe ser como a nosotros nos deben haber dicho, como a nosotros nos dijeron. En realidad todos los planetas, todos los cuerpos celestes deben estar encima nuestro. Es por eso que cada vez que alguno de los cuerpos celestes se va destiniendo, la tintura cae encima de nuestro mar y la parte de arriba termina siendo celeste, y cuando uno lo ve desde arriba con un dron, por ejemplo, se ve celeste y en realidad uno cuando se mete al agua, el agua es transparente. Los cuerpos celestes deben estar encima nuestro y se deben estar destiniendo. Es por eso que la tintura cae en la Tierra y no se va para cualquier otro lado. Porque claro, si el planeta Tierra y los cuerpos celestes estuvieran al mismo nivel, obviamente que la tintura podría caer en cualquier lado, no necesariamente tendría que caer aquí en la Tierra. Pero bueno. El tema es que en este pueblo no tuvimos día por 7 días. Es una paradoja eso, porque si tuvimos 7 días, sí tuvimos día. El tema es que nosotros le decimos día al conjunto del día y la noche. Y está mal. Nosotros tendríamos que decir 7 días y 7 noches, como en los viajes. Pero claro, decimos día. Entonces, ¿cómo te explico yo ahora que no tuvimos día por 7 días? Vos me decís, ¿cómo no vas a tener día por 7 días si me estás diciendo que estuviste 7 días? Y yo te digo, sí, pero no tuvimos día. ¿Cómo? Tuviste 7, me decís vos. De hecho, yo tuve una discusión con mi vecino, previa a la discusión del poliestireno expandido, acerca de los días y de las noches, de por qué al día se le decía día y por qué la noche quedaba marginada, y por qué la noche no se tomaba en cuenta. De hecho, la noche no se toma en cuenta. Pasa algo similar con la noche que lo que pasa con la nieve. Si no escuchaste la historia de ayer, yo contaba cómo la nieve es discriminada, porque no se la toma en cuenta dentro de los estadios del agua. Es gaseoso, líquido, sólido. Y la nieve no es ni sólido ni líquido.
Sin embargo, no se la toma en cuenta. Sin embargo, la nieve no es un estado. A la nieve se le hace bullying y se la discrimina y se la deja a un costado. Bueno, depende, ¿no? Si estás en una montaña, se la deja al costado cuando se intenta liberar una zona para que alguien pueda pasar. Si vivís en New York, por ejemplo, y estás sacando la nieve de la entrada de tu casa, con una pala estás dejando la nieve al costado. Pero no es ese costado el cual estoy refiriendo. No es a ese costado al que me estoy refiriendo. Estoy diciendo que se deja a un costado la nieve cuando digo que se discrimina. Y si querés escuchar más de esto, tenés que ir al episodio de ayer. Pero con la noche pasa lo mismo. A la noche también la discriminan. No sé si te das cuenta. Cada vez que alguien dice una cierta cantidad de días, deja a la noche afuera. Solamente se cuentan los días. Las noches están dejadas de lado. A la noche la dejan de lado. A la noche le hacen bullying. A la noche la discriminan. Ya lo había dicho Luis Miguel en algún momento. No culpes a la noche. Alguien está culpando a la noche de algo. Seguramente en algún momento alguien culpó a la noche de algo. De algo que la noche... seguramente de un crimen que la noche no había cometido. Y a partir de ese momento, claro, la noche fue dejada de lado. Antes, los días se calculaban en días y noches. Antes uno decía, bueno, faltan para mi cumpleaños 8 días y 8 noches. Perfecto, tanto el día como la noche eran felices, porque eran tenidos en cuenta por los seres humanos. Sin embargo, algo ocurrió, no sabemos qué, solamente Luis Miguel lo sabe, y acusaron a la noche de un crimen que no cometió. En ese momento, bueno, ninguno de nosotros estaba, porque esto fue hace muchísimos años. Luis Miguel, así como en su momento se habló de Yuya, que tenía mensajes satánicos en sus canciones, Luis Miguel no era que tenía mensajes satánicos, sino que Luis Miguel enviaba mensajes cifrados para quien lo quisiera escuchar, para quien lo entendiera. Luis Miguel decía, no culpes a la noche. Claro, pero en realidad estaba hablando de un acontecimiento que había pasado hace mucho tiempo y del que ninguno de nosotros estaba enterado. Y Luis Miguel, de alguna manera, como un Nostradamus de nuestra época, nos está comunicando, nos estaba contando qué era lo que ocurría, qué era lo que estaba ocurriendo con la noche. Que alguien estaba culpando a la noche, pero en realidad la noche era inocente. Alguien la culpó en ese momento y desde ese momento la noche perdió su categoría. Dejó de utilizarse para contar el tiempo y empezó a utilizarse solamente el día. Es por eso que hoy decimos, bueno, faltan 3 días, faltan 4 días, faltan 5 días, pero no hablamos de la noche. Desde ese momento la gente empezó a darle la espalda a la noche. Empezó a discriminarla y empezó a hacerle bullying. Yo hablé con mi amigo el científico de esto. Le dije, le están haciendo bullying a la noche. Luis Miguel lo dijo en una canción. En algún momento han culpado a la noche de un crimen que no cometió. La noche no se merece esto. Y me dijo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Yo le dije, ¿qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo? No, te estoy informando que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero no estoy hablando de eso, le dije yo. No, está bien, pero simplemente te lo quería informar. ¿Y para qué me lo querés informar?
para sumar más conocimiento a tu mente, pero no necesito más conocimiento en mi mente. Y se quedó callado. Entonces yo le dije, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que no soy inteligente y que necesito más conocimiento? No, no, me dijo, yo no estoy queriendo decir nada. De hecho, no dije nada. ¿Estás queriendo decir eso? Le dije yo. Bueno, puede ser que esté queriendo decirlo porque no lo he dicho todavía. Me mantuve en silencio. Entonces quizás sí, estoy queriendo decir algo. Pero no eso. Sí, es eso. Estás queriendo decir que yo no soy inteligente, le dije yo. En otra discusión de las muchas que he tenido con mi vecino. Esta no terminó tan mal porque fue previa a la del poliestireno expandido, pero siempre tenía esa actitud vanidosa y soberbia de querer demostrarme sus conocimientos. Además, yo le estaba hablando de la noche, le estaba hablando de lo que había ocurrido por la noche y de lo que me había confesado Luis Miguel, y él me salía con Pitágoras. Nada que ver tenía, era obvio que solamente lo que él quería era demostrarme su conocimiento en una actitud de soberbia muy despreciable. No sé qué ocurrió después. Pero yo sigo insistiendo con que la noche es discriminada, con que la noche ha sido vapuleada y le han hecho bullying durante mucho tiempo. ¿Quién sabe hace cuánto, no? Que la noche no es tomada en cuenta, no es tenida en cuenta. Lo que ocurrió en mi pueblo fue una venganza de la noche. La noche, llena de ira y muy dolida por lo que había pasado, por cómo la habían culpado por un crimen que ella no había cometido, por cómo todo el mundo la había dejado de lado, por cómo sus grandes amigos le habían dado la espalda. La noche un día quiso volver. Quiso volver y despojar a la humanidad del día. La noche creía que el día, en su afán por tener él todo el protagonismo, había sido el que había sembrado esa historia mentirosa, esa historia falsa acerca de su persona. La noche creía que el día había sido el que había sembrado el falso rumor por el que ella fue condenada, por el que ella fue discriminada. El falso rumor por el cual todo el mundo se olvidó de la noche, dejaron de tener en cuenta a la noche dejó de ser tenida en cuenta. ¿A causa de quién? ¿A causa del día? Bueno, la noche creía que había sido culpa del día. Entonces un día volvió. Un día pudo inmiscuirse sin ser detectada, porque claro, la noche no solamente había sido discriminada, sino que había sido desterrada. La habían condenado a no aparecer por mucho tiempo. Algo que la noche no cumplía, obviamente, porque aparecía todos los días. ¿Ves? Todos los días. Solamente nombro al día. ¿Y la noche cuándo? La noche llegaba, pero claro, cuando venía el día, la noche tenía que irse corriendo, porque el día acaparaba todo, porque el día había logrado una importancia tal, después de que había seguramente incriminado falsamente a la noche, el día había logrado una importancia tal que todo el mundo lo adoraba. Todo el mundo lo quería. Todo el mundo disfrutaba más del día que de la noche. Por lo menos la mayoría. De hecho, fíjate lo que ocurre habitualmente. La gente trabaja de día, se reúne de día. Bueno, a veces se reúne de noche también, pero va a la plaza de día, los niños juegan de día, los niños van al colegio de día. Toda la vida de la gente pasa de día. De noche la gente duerme. La noche
como, como fue discriminada, como fue acusada falsamente, como fue degradada, ¿sí? Le sacaron cualquier tipo de beneficio y dejaron que las personas, cuando llegaran a la noche, solamente se dedicaran a dormir, como que no pudieran disfrutar de todo lo que la noche tenía para darles. De hecho, la noche se sentía muy triste a causa de todo esto, ¿no? Porque, claro, todo esto había pasado por culpa del día, por la avaricia del día de querer quedarse con todo. La avaricia del día de querer quedarse con las 24 horas. Tanto habían discriminado a la noche que la costumbre de los seres humanos empezó a ser disfrutar del día y la noche dejarla para dormir. ¿Por qué? Porque la noche no servía, porque la noche había tenido un inconveniente, quién sabe cuál era. La noche era algo malo. La noche era culpable. Por lo tanto, se le dijo a la humanidad, no disfruten de la noche, no hagan nada de noche, utilicen la noche para dormir, porque la noche no se merece que ustedes estén con ella, no se merece que la acompañen, no se merece que la disfruten, no se merece que estén con ella. Claro, la noche se sentía muy triste por esto, pero esa era la pena que la noche tenía que cumplir. Que los seres humanos no le prestaran atención, que los seres humanos hicieran su vida de día y de noche solamente durmieran. Obviamente muchos seres humanos cambiaron su actitud, muchos seres humanos empezaron a disfrutar de la noche, pero siempre una minoría. Hay gente despierta de noche, hay gente que disfruta la noche, hay gente que se reúne de noche, hay gente que sale de noche, pero siempre es una minoría. Será un 10% la gente que hay de noche en comparación a la gente que hay de día. La gente que hace actividades de noche en comparación con la gente que hace actividades de día. El día se llevó todo. El día era feliz porque toda la gente estaba con él. Y de noche, cuando la noche llegaba, todos se acostaban a dormir y le daban la espalda a la noche. Nadie quería compartir ni un momento con ella. Claro, sí, este 10% de gente que disfruta de la noche. Entonces la noche, en un momento quiso vengarse. Quiso vengarse y secuestró al día. Y eso fue lo que ocurrió en mi pueblo. Cuando el día quería asomarse, la noche volvía a instalarse. Teníamos muy poquito tiempo de luz, pero era la noche que quería apropiarse de la vida de las personas, quería apropiarse de la vida del planeta Tierra. Se las ingenió para que el sol no apareciera, se las ingenió para que el día no apareciera, se las ingenió para secuestrar al día y tenerlo atado. Y cada vez que el día quería aparecer, cada vez que el día quería soltarse de sus sogas, de su prisión, la noche no lo dejaba y aparecía de nuevo. Cada vez que la noche se distraía, el día quizás quería volver, el día quería asomarse, el día quería liberarse de las cuerdas que lo mantenían cautivo. Sin embargo, no. Cada vez que, cada vez que el día quería volver, la noche se encargaba de guardarlo otra vez y de que nadie conociera el día. O por lo menos que el día no llegara. Así durante 7 largos días. Bueno, días. 7 largas noches, ¿no? Noches de 24 horas. Hasta que alguien ayudó al día. No sabemos quién. Creemos que fue un cuerpo celeste. ¿Por qué? Por esa cosa de compartir color, ¿no? Por esa cosa de... Los cuerpos celestes eran amigos del día. Como compartían el mismo color, era el celeste de los cuerpos celestes, ellos le brindaban su celeste, entonces algún cuerpo celeste, algún traidor,
ayudó al día a liberarse de su prisión. Después de 7 días en cautiverio, alguien ayudó al día a liberarse de su prisión y el día pudo liberarse. El día salió y volvió. La noche se asustó cuando vio llegar al día, pero después recordó lo que el día le había hecho. Por lo tanto, se puso firme. Y el día no pudo hacerle nada. Simplemente, bueno, el día pudo recuperar su lugar. Pero la noche todavía guarda rencor. La noche se acuerda de todo lo que le ha hecho el día. Esa semana en ese pueblo la noche intentó volver y apropiarse de las 24 horas. Esa noche, la noche, claro. Porque como nunca se hizo de día, no puedo decir del día. Pero bueno, ese día la noche, esa noche la noche, volvió a buscar lo que era de ella, a buscar lo que le habían quitado. Bueno, en realidad el día nunca fue de ella, porque siempre estuvo el día y la noche, ¿no? Entonces no es que el día le sacó a la noche algo que era de la noche. Simplemente, claro, la acusaron falsamente y la dejaron con lo peor, ¿no? La dejaron con la gente durmiendo, con nadie festejando, con nadie haciendo nada, todos durmiendo y todos teniéndole miedo a la noche. Nadie quería hacer nada de noche. Ese fue el castigo. En realidad nadie le había quitado nada. Bueno, sí, le habían quitado la alegría, le habían quitado las ganas, le habían quitado la presencia de los seres humanos, que los seres humanos pudieran disfrutar junto a ella. Entonces ella, esos 7 días o esas 7 noches, ella se quiso vengar. Secuestró al día y no lo dejó aparecer. Y ella se encargó de ser la que estuviera presente todo el tiempo, para que la gente pudiera disfrutar con ella, para que la gente pudiera hacer todas sus actividades con ella, para que la gente pudiera estar despierta junto a ella, disfrutando de todo lo que ella tenía para darle a esa gente. Sin embargo, el cuerpo celeste traidor ayudó al día a liberarse y el día pudo volver. Cuando el día volvió, todos festejamos, claro, porque había salido el sol. De nuevo, de ahí el título de hoy, salió el sol. Salió el sol después de 7 días. Cuando el sol salió, todos esperábamos a que fuera un día eterno, ¿no? Que tanto había estado guardado el día que, bueno, esperábamos a que el día durara más de lo habitual, pero no. El día duró lo de siempre. Y a la hora de siempre, la noche llegó. Y la noche corrió al día. Y la noche desplazó al día, ocupando su lugar. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio que la noche ya no se va a dejar vapulear. En principio que la noche ya no va a dejar que le sigan haciendo bullying. La noche vino a reclamar su lugar. De hecho, cada vez más personas disfrutan de la noche. De hecho, hay cada vez más gente trabajando y haciendo sus cosas de noche. Nunca va a ser la cantidad de gente que hay disfrutando del día. Pero igualmente, la noche tiene preparada una venganza. Esos 7 días fueron nada más que un aviso de parte de la noche. El día pudo liberarse. Alguien lo ayudó. Pero quizás la próxima no tenga tanta suerte. Y quizás la próxima, porque de hecho va a haber alguna próxima, la noche en algún momento va a volver a vengarse. La noche en algún momento va a venir a desplazar al día. Va a venir a cobrarse lo que el día le hizo. Y ese día sí, no vamos a tener más cielo celeste. Ese día sí no vamos a tener más luz del sol. Porque la noche va a volver. La noche tiene
ya lista su venganza y está esperando para poder llevarla a cabo. Está esperando el momento preciso para llegar y desplazar al día para siempre. Y en ese momento no nos va a quedar otra opción más que disfrutar de la noche o disfrutar junto con la noche. ¿Por qué? Porque el día ya no va a existir. Así que quizás para ese momento podamos dormir todo el día, quién sabe. Porque muchas veces lo que ocurre es, bueno, todo el día o toda la noche, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que no podemos dormir por la luz, ¿no? Pero al no tener luz, y al ser 24 horas de noche, quizás se nos facilite. Lo que sí no vamos a tener posibilidad de controlar nuestra mente tampoco, por más que sea de día o de noche. Así que siempre vas a poder contar con este podcast como para que te ayude a distraerte, a sacarte de esos lugares a donde te lleva la mente y que puedas vencer al insomnio y conciliar el sueño. Si ya lo hiciste, me parece perfecto y ahora mismo le estoy hablando a un cuerpo dormido y, y en reposo y en stand-by. Y si no, bueno, te recomiendo que puedas seguir escuchando cualquier otro episodio para ver si realmente puede llegar a hacerte efecto, porque claro, a veces te puedes dormir más rápido o a veces no. A veces puede funcionarte y a veces no, no te lo puedo recomendar. Sí, te puedo decir que siempre voy a estar una hora aquí firme, una hora incluso más, para ayudarte a que concilies el sueño y para esperar pacientemente y hablándote al oído a que puedas dormirte. Dulces sueños.